Vamos a conversar ahora y vamos a ir como a otro escenario, que es un escenario de lo social, de lo emocional, con Alalé Nejajian, psicoanalista. Alalé, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis. Muy bien, gracias. Bueno, este, nos provocó mucho interés conversar contigo, en principio, bueno, por la publicación de este trabajo tuyo. Pero también por esta peculiaridad, vos naciste en Teherán, Irán. ¿Te criaste en Irán o te has criado aquí en Argentina? Es cierto, yo nací en Irán y a los 4 años, a mis 4 años, llegamos a la Argentina después del exilio, sí. Ajá, el exilio como consecuencia de la caída del gobierno del Shah y la llegada de los ayatolás. Sí, exactamente, en una situación muy compleja familiar, mis padres encontraron muy pocas opciones, y entre ellas, por suerte, estaba la Argentina, así que yo tenía 4 años y sí, crecí, me desarrollé acá, me siento obviamente argentina, pero bueno, estas raíces, estos orígenes están muy presentes en mi vida, así es. Ujú. ¿Te puedo llevar por un momento ese tema? Después hablamos de lo central que surgió Sí, del artículo. claro. Bueno, vos sabés que es primera vez que conversamos. Yo permanentemente le doy mucho lugar y mucha relevancia. Siento una inmensa admiración por las mujeres iraníes que están dando una lucha por su libertad, que creo que es Mm, un ejemplo en el mundo, sí. frente a un régimen criminal que por el hecho de no cubrir íntegramente su feminidad, las castiga y hasta las mata, ¿no? Ujú, Me gustaría que ujú. nos des, si tenés tu lectura de lo que está ocurriendo, si tenés, digamos, más allá de lo que se publica, algún grado de llegada, acceso o vinculación con una sociedad que evidentemente está clamando a los gritos desde las mujeres por su libertad, ¿no? Sí, te agradezco que le des este espacio al tema. Todo lo contrario, es un placer hablar de esto porque eh, es un tema muy fuerte y muy presente en mi vida. Ayer lo conversábamos con una prima mía que vive en Irán y yo reflexionaba con ella que si bien cuando yo era pequeña veía a mis padres muy tristes, muy deprimidos por la migración, hoy día ya siendo adulta, estoy por cumplir 40 años, veo con otros ojos eso que sucedió, ¿no? Mi Mm, vida cambió completamente para bien porque soy una mujer con muchos privilegios, tuve la suerte de poder elegir con quién casarme, qué profesión estudiar, cómo vivir, y no así mis pares, ¿no? Mis primos y mis primas tuvieron una vida en ese sentido mucho más compleja. mm, Yo lo que te puedo decir es que lamentablemente esto lleva décadas mm. y la generación, la mía, es una generación muy golpeada porque, bueno, la situación económica de Irán también es bastante profunda, y vivir en estos contextos de falta de libertad y de no poder expresar este, nuestra feminidad en principio, pero bueno, esto es un tema que recae también en los varones, ¿no? Mm, Que viven muy mal y bajo mandatos de masculinidad que les hace mucho daño. La gran diferencia, te podría decir, entre esta generación y la generación de mis padres es el acceso a Internet, ujú. porque mis padres podían imaginar que había otros modos de vivir y con eso se encontraron cuando llegaron a la Argentina, con todo el impacto que eso les generó, ¿verdad? Claro, claro. Pero en el caso de mi generación y de las siguientes, hay un acceso a Internet y sabemos lo que está ocurriendo y consumimos lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Y sin embargo hay una gran disociación entre la vida privada e íntima, lo que sucede en las calles y lo que sucede en el mundo. Y es muy angustiante esa situación. Mm. Cada vez que los jóvenes deciden salir a la calle y pelear por sus derechos, asumen un gran riesgo, ¿no? Obviamente que es un tema que en lo familiar nos preocupa. Quisiéramos que todos se quedaran en casa y que, bueno, en la seguridad de esas cuatro paredes, pero por otro lado, no
puede, digamos, terminar de ocurrir un cambio, una revolución en ese modo de vivir, si no es con la lucha de los jóvenes, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, seguramente, como suele decirse, a cada generación le toca sus propios Sí. desafíos y evidentemente las nuevas generaciones iraníes, Ujú, y vuelvo a insistir en el rol de las mujeres, ujú, después de los acontecimientos que duraron todo el año pasado, cuando la represión sí. asumió características de brutalidad extrema y todavía hoy, ayer había Ujú, gente compartiendo un video de un integrante de la llamada Guardia de la Moral, vaya perversión de uso del término, ujú, persiguiendo chicas en el centro de Irán porque no llevaban el hijab correctamente puesto según su propia interpretación, ¿no? Es un sí. riesgo de vida día a día, evidentemente, y sin duda es muy angustiante para todos, ¿no? Sí, esto que vos estás mencionando es moneda corriente, sí, a mí no me llama la atención. A favor, justamente por cómo funcionan hoy los medios de comunicación, la globalización y demás, y también la pérdida de miedo, ¿no? La pérdida de miedo de otras mujeres o de otros varones que filman estas escenas para hacerlas circular. Eso tiene gran valor porque el mundo tiene que saber. Sí, sí, por supuesto que sí. La pequeña gotita que nosotros podemos aportar, mínima gotita, lo hacemos casi cotidianamente, te diría. Ujú, Y ujú. afortunadamente la audiencia responde, ¿viste? Porque a veces hay una tendencia a decir, bueno, ¿y esto a quién le puede importar? Yo creo que el dolor humano y la opresión de los derechos nos deben importar a todos, no importa dónde ocurran, ¿no? Y Sí, y también, ¿sabes qué, José Luis? Nos hace poner los pies sobre la tierra y entender que a veces naturalizamos ¿no? Hay como una cosa muy, no sé si será en todos los lugares del mundo, pero en Argentina como lo mal que estamos, lo mal que estamos. Y yo vivo un poco disociada entre una mm, realidad y otra y yo no suelo decir eso. A mí me parece que más allá de los problemas económicos que son muy fuertes y la lucha diaria de las personas por salir adelante, en materia de feminismo, la verdad es que en la Argentina está muy bien y hay que decirlo. Y yo agradezco profundamente vivir en un país como este. bueno, me encanta escucharte decir eso porque puedo repetirlo cuasi simbióticamente. Ujú, Me resulta, mirando el contexto global, me resulta a veces hasta incomprensible el estadio de la queja que suele haber en nuestro país. Bueno, ahora sí te quiero claro. llevar a la cuestión de tu trabajo, que tiene que ver con la cuestión de lo vincular hoy en sociedades, en este caso la nuestra, pero diría en general en la crisis de las relaciones que se viven en Occidente, ¿no? Sí, sí, el libro un poco apunta a pensar por qué pasamos de soportarlo todo a no soportar nada, ¿verdad? Mm, Porque en la caída de viejas estructuras, y en eso el feminismo tiene mucho que ver, ha hecho lo suyo por suerte, han caído mandatos y prohibiciones y deber ser. Pero por otro lado, nos encontramos en un momento que yo llamo una zona gris angustiosa, ujú, en la que no sabemos muy bien cómo comportarnos y hacia dónde ir, sobre todo en personas, como te decía, de mi rango etario, ¿no? ujú, sí, No hay modelos de referencia, lo cual por un lado es bueno, ¿verdad? Pero por otro lado genera angustia y también muchas veces sufrimiento. A ver si coincidís conmigo, sí, tal vez en tu generación, sabíamos que una cosa venía después de otra, ¿no? Conocer a alguien, casarse, tener hijos, ¿no? En términos generales. Hoy esto no es así. Incluso el mandato de maternidad y paternidad están ahí también revisándose. Es una claro. época en la que las personas también están muy preocupadas por estar con alguien, por ser amadas y elegidas, pero se preocupan muy poco por desarrollar de algún modo el arte de amar, porque Mm, es un arte poder amar, poder restarse un poquito para dar lugar a la construcción de un lazo amoroso. Pero esto en términos generales, no en todo tipo de vínculos. Entonces,
te diría que hay una tolerancia muy baja Ujú. a la diferencia. Esto te debe sonar porque esto es algo de época, ¿verdad? Sí, A tolerar lo diferente, a no estar de acuerdo, a restar un poco de individualismo para sí. poder estar con un otro. Sí, si me permitís, creo que un poco la síntesis es que la reafirmación de mi yo es la negación del yo del otro, es como buscar la disputa permanente, ¿no? Exactamente, José Luis, me gusta mucho esa frase, totalmente, y generalmente nos restamos, ¿por qué? Porque eso nos enriquece. Si yo me quedo en mis cuatro paredes, en mi individualidad, la vida y el pensamiento y el sentir se empobrecen. Hacemos esto porque el amor, en líneas generales, no solo el lazo Mm. amoroso, obviamente, de pareja, le da sentido a nuestras vidas y nos enriquecen nuestras individualidades, ¿verdad? Ujú. Bien. Bueno, le dejo a la audiencia esta inquietud. Tu libro es Por amor, ¿por qué pasamos de soportarlo todo a no soportar nada? Es tu primer libro, aunque tenés veo que tenés dos obras de teatro, dos monólogos para teatro que has escrito. Sí, en realidad hace muchos años. Ah, De otra vida, te diría, ajá, sí es mi primer libro. Actualmente estoy muy activa, sobre todo en redes sociales, con mi podcast también que se llama Te lo voy a decir, sí. y muy contenta con lo que va pasando con la reproducción de este libro, porque, bueno, evidentemente hoy día los vínculos nos traen mucho malestar, entonces va Ujú. resonando mucho. Bien. Bueno, un placer, un encanto haber conversado contigo. Se repetirá. Muchas Muchísimas gracias, ¿eh? gracias. Hasta Bueno, luego, que chao, tengas chao. un bello día. Bueno, a quien escucharon es a la iraní argentina, a la Le Nejafian, a la cual una vuelta increíble de la vida la trajo a esta nuestra tierra, que algún día comprenderemos en conjunto que es una tierra de promisión más allá de las dificultades cotidianas.